Nuestro tema que hemos elegido es el impacto laboral provocado por la crisis del COVID-19 en el Lima metropolitano durante la pandemia. Mis compañeros son Guillermo y Soraya. Este, Es que el lugar donde nosotros hemos hecho la encuesta es Lima Metropolitana. Esto fue cuando se dio inicio a la pandemia. El empleo disminuyó de manera considerada con respecto al año anterior. Asimismo, la economía peruana ya experimentaba un bajo crecimiento, por lo cual se manifestó de la siguiente manera. Las personas encuestadas, sobre todo los que no trabajaron, explican que su situación laboral en razón a la pandemia fue la siguiente. No podían trabajar por la cuarentena, las empresas o negocios cerraron, no tuvieron trabajo debido a la reducción del empleo y muchos de ellos fueron despedidos o no trabajaron porque estaban contagiados del COVID-19. Siguiente, por favor. Por cada 100 personas que trabajaron, el 36% lo hicieron desde sus domicilios, o sea, trabajo remoto. El 29% asistieron a sus lugares de trabajo todos los días y asistieron a sus centros de laborales algunos días también. Y mediante otras formas, ya sea por videollamadas o en el domicilio de los clientes. Asimismo, los que sí trabajaron señalan que ellos o algún miembro de su hogar o familiar perdieron ingresos después de entrar en vigencia las cuarentenas debido a la pandemia. Siguiente, por favor. Planteamiento del problema de investigación. A raíz de la pandemia, el país ha tenido que afrontar alrededor de 3 cuarentenas en las cuales muchos no pudieron trabajar y muchos se dedicaron al trabajo remoto, de la cual parte de nuestra pregunta fue: ¿cuál es el impacto laboral provocado por la crisis del COVID-19 a las personas en edad laboral en Lima Metropolitana durante la pandemia? Siguiente, por favor. Planteamiento del objetivo del trabajo de investigación. Objetivo general: determinar el impacto que generó la crisis del COVID-19 en el ámbito laboral a las personas de Lima Metropolitana. Objetivos específicos: A. Determinar cuáles fueron las problemáticas que enfrentaron estas personas de Lima Metropolitana durante la pandemia del COVID-19 para mantener su lugar de trabajo o obtener uno, ya que muchos perdieron su trabajo. B. Determinar las consecuencias que generaron las cuarentenas. Determinación de términos estadísticos. La población. Básicamente, nosotros hemos incluido a la población, a las personas a las cuales les impactó el COVID-19, sobre todo en el impacto laboral provocado por la crisis en Lima Metropolitana durante la pandemia. Siguiente, por favor. Y nuestra muestra, la muestra viene a ser una parte de estos datos elegidos, que fue elegido al azar y por ello se solicitó llenar una encuesta de 12 preguntas a 100 personas en edad laboral con respecto a cuál fue el impacto laboral provocado por la crisis del COVID-19 en Lima Metropolitana durante la pandemia del COVID-19. Siguiente. Unidad de análisis. Básicamente para nosotros la unidad de análisis para este trabajo fue una persona en edad laboral con respecto a cuál fue el impacto provocado por la crisis del COVID-19 en Lima Metropolitana durante la pandemia. Siguiente. Y esta parte le voy a hablar sobre la determinación de términos estadísticos. Nuestra variable de estudio consiste en variable cuantitativa y cuantitativa, donde 5 preguntas es nominal, ordinal son 2 preguntas, discretas son 2 preguntas más y continuas son 3. En la variable cualitativa, en la nominal, daños perjudiciales que tuvieron la persona a través de la pregunta 1, 5, 10, 11 y 12. Y en la ordinal, descontento de las personas a través de la pregunta 2 y 4. En la cuantitativa, la discreta, vemos que bonos recibidos por persona a través de la pregunta 3 y 6. Y la continua, tiempo que no se trabajó a través de la pregunta 7, 8 y 9. Nosotros realizamos una encuesta de 12 preguntas en modo virtual, donde la primera pregunta fue: ¿cuál fue el impacto de la pandemia en el entorno laboral?
Y nuestra variable de estudios fue despidieron persona, trabajo de remotos, pensión perfecta y me pagaron aunque no trabajé. En otra pregunta fue la consecuencia de la pandemia, que hubo algún descuento en su salario. Nuestra variable fue ninguno, poco, moderado, mucho y muchísimo. Y en la tercera pregunta fue, ¿desde cuántos bonos fuiste beneficiado durante la pandemia? En esta variable nos vemos lo que es ninguno, menos 3 bonos, de 3 a menos 6 bonos, de 6 a menos de 9 bonos. Nuestra cuarta pregunta, la pandemia ocasionó un gran impacto en Lima metropolitano. Nuestra variable fue totalmente desacuerdo, en desacuerdo, diferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. En la quinta pregunta, ¿cuál es la habilidad más empoderamiento durante la pandemia en tu trabajo? Nuestro modelo fue utilizar mejor el celular o la computadora, o ser más empático con las personas. Aprendí a escuchar o no aprendí nada. ¿Cuántos amigos o compañeros de trabajo fueron contagiados durante la pandemia? Si fueron menos 3 contagiados o 3 a 6 contagiados, de 6 a menos 9 contagiados. Y así tenemos más de 12 preguntas. Ya, vamos a explicar lo que es la ficha técnica. Tipo de estudio en encuesta virtual, ¿no? En ámbito, Lima Metropolitano representa el 29.7% de la población total del Perú. La población objetiva del estudio son hombre y mujer en edad laboral. Nuestra población son todas las personas en edad laboral que residen en Lima Metropolitano. El tamaño de muestras son 100 encuestas. El nivel de confianza es el 95%, el error es el 5% del margen. El tipo de muestreo probabilístico es muestreo por conglomerado. Realización de del estudio fue 27 de junio al 5 de julio de 2021. En esta parte vemos el impacto laboral que sufrió en torno a la pandemia. Vemos que el 44% de la población ha sido más cierto de lo que es trabajo remoto, pero también ha habido como un 42% de lo que han sido despedidos por personas. En el descuento salario, vemos que el 51% de la población no han sufrido de descuento en sus laborales, pero donde dice el poco, moderado y muchísimo, ha habido como el 48% de la población han tenido un descuento, tanto sea poco o moderado o muchísimo. Acá en esta pregunta, en esta parte vemos cuántos bonos beneficiados tuvieron durante la pandemia. Vemos que el Lima Metropolitano no ha recibido tanto como pensado, ¿no? Vemos que el 45% han recibido al menos 3 bonos. Entre 3 a 6 bonos han recibido 14, pero casi el 38% ninguna de la población no ha recibido ningún bono beneficiario. En la pandemia ocasionó un gran impacto laboral, ¿no? Preguntamos a gran parte de la hacienda encuesta, vemos que el 56% está totalmente de desacuerdo con esta normalidad, ¿no? Y el de acuerdo es casi lo mismo y no es tanto, mayor parte de la población está muy desacuerdo con esta norma. La habilidad con mayor empoderamiento durante la pandemia en tu trabajo, vemos vemos más el 60% que ha sido acudido más en la tecnología, tanto que sea celular o computadoras. Y aparte de socializarse empáticamente con otra persona que ha sido un 30%, pero vemos que gran parte de la población ha recurrido más en la tecnología.
amigos o compañeros de trabajo si fueron contagiados del COVID, ¿no? Vemos en el gráfico que el centro de trabajo laboral ha habido más de 9 contagiados. Podría decirse que no solamente fueron 9, gran parte, o puede ser una cuarta parte del centro laboral o la mitad. Y ya, sí, mayormente ha sido más de 9 contagiados. Estamos hablando de 10 o 15 horas trabajadas en el promedio del día, ¿no? Mayormente un trabajo dura 8 horas diarias, pero cuando pusieron, dieron la norma del estado durante la pandemia se redució las horas, ¿no? Pero mayormente han trabajado de 6 a menos 8 horas el 62% de la población. Algunas personas trabajaron a que sea part-time, que vemos 6 a 11, digamos que son 17% de la población. O si no, personas que han sido afectadas por la pandemia han sido trabajado 8 horas, más de 8 horas, ¿no? Que sería el 19%. El promedio que dejó de trabajar durante la pandemia, ¿no? Este, Puede ser porque haya sido contagiado, o ha sido despedido de su trabajo. Vemos que ha habido un 32% de la población que han dejado de trabajar durante al menos un mes a 3 meses, ¿no? Y el 45% vemos que gran parte de la población no han sido escogidos, han trabajado normalmente. Creo que el 45% se basa más en lo que es trabajo de alimentos o servicio deliveries, todo eso. Las personas que dependen económicamente, como somos, hemos encuestado mayormente a jóvenes, vemos que el 64% de la población no es sustento de otra persona, porque al parecer vemos que son jóvenes y lo que han respondido, que tienen hijo, familia propia o padres, ya sería el 32% de la población, ¿no? El medio de sustento cuando comenzó la pandemia, ¿no? Gran parte de la población ha sido más ha sido empleado de una empresa que es el 52% de la población. El 16% ha sido más por sus ahorros que se han precavido que comienza antes de la pandemia. Algunas personas han comenzado su negocio propio, ¿no? Los problemas más comunes que ha tenido en plena pandemia son más la preocupación del COVID, ¿no? A enfermarse la población. Vemos que más del 33% estaba más preocupada si se enferma, ¿no? El, Cuando la persona que salían de trabajar por enfermedades y la persona que estaban sana se sobrecargaban de trabajo, ¿no? Vemos que hay un 23% y el sí, 19% vemos que hay personas que han trabajado presencialmente durante el COVID. Sí, bueno, como conclusiones tenemos que el impacto que generó la pandemia fue que no solo se vivió reflejado en el sector de salud, también fue en el sector laboral, ya que hubo un despido de 44% de la población en Lima metropolitana. Esto fue muy perjudicial en la economía del país y la subsistencia de todas las personas que dependen de quienes fueron despedidos. Y el gobierno brindó también subsidios beneficiarios a cierta población, pero con esa de investigación descubrimos que la mayoría solo recibió tres bonos. Y también de las 100 personas encuestadas, en 56% del total está totalmente de acuerdo. Y el 33% es no. Tenemos también las recomendaciones
que se recomienda hacer una mejora al sistema de selección de las personas beneficiarias del subsidio monetario, y ya que debido a que solo hubo un 38% de la muestra que no recibió ninguno. Y también que se debe reforzar los canales de entrada para los centros laborales, porque en los centros de trabajo se presentó más de 9 contagios de las personas que se fueron encuestadas. Eso sería todo, gracias.